En los 700 AM y TV Mi Gente presentamos Realidad Proletaria Campesina con el doctor Salvador Arias. Propuesta de agenda económica al presidente Funes. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Cadena Mi Gente, la emisora del pueblo. Estamos en una edición más de su programa Realidad Proletaria y Campesina con su servidor Salvador Arias. Esta tarde vamos a leer y a ir comentando una propuesta de agenda económica que mi persona escribió y fue publicada en el Diario Ecolatino la semana pasada al presidente Funes, para que él se la presente al presidente Obama, si realmente quieren implementar una política anticrisis, que además ataque los problemas estructurales como la pobreza y el desempleo brutal que vive el pueblo salvadoreño. El objetivo de esta carta es tratar de desnudar que la presencia del señor Obama en este país no sea una cortina de humo a los problemas que realmente vive el pueblo salvadoreño, que no sea más un espaldarazo político a un modelo neoliberal que sigue empobreciendo a nuestro pueblo y que sigue permitiendo que el gran capital nacional y transnacional se siga enriqueciendo a costa de la pobreza en nuestro pueblo. Entonces, esta propuesta de agenda económica tiene ese sentido. A ver, señor Funes, preséntele esto al señor Obama si es que realmente ustedes quieren atender la problemática de nuestro país. Si no lo hacen, estaremos entendiendo que la presencia del señor Obama en El Salvador tiene fundamentalmente como objetivo, repito, tenderle una cortina de humo a los graves problemas que vive la población salvadoreña, a la tremenda crisis económica que vive nuestro país, y sin duda quizás la razón de ser de él más que todo esté en función de los intereses del imperialismo norteamericano, que es lo que realmente representa el señor Obama. Bueno, esta propuesta tiene 8 puntos, y el primer punto de la propuesta se refiere a cómo tener una política hacia los migrantes salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, diferente a la que actualmente tiene el señor Obama y su gobierno, y que ha heredado de todos los gobiernos anteriores, donde los compatriotas y salvadoreños y salvadoreñas son realmente violentados en sus derechos humanos y son vistos como una mano de obra cuando los necesitan, y cuando no los necesitan los expulsan. Es así que le proponemos al señor Funes que le diga al señor Obama como un primer punto, que el TPS se lo extienda a 1 millón de salvadoreños, en lugar de los 218,000 que lo tienen ahora. Desde los presidentes areneros y ahora también el señor Funes se han llenado la boca que el TPS de los 218,000 salvadoreños es una gran política dentro de una situación migratoria tan delicada como la que viven los salvadoreños en Estados Unidos. Y sabemos que eso apenas representan, esos 218,000 salvadoreños, el 8.6% de los 2,5 millones de salvadoreños que viven en los Estados Unidos, que es lo que se estima. O sea que quienes reciben el TPS no es ni el 10% de la población de salvadoreños que están en Estados Unidos. Por lo tanto, la propuesta es, a ver, si es cierto que usted quiere apoyar a este pueblo, extienda el TPS a 1 millón de salvadoreños y salvadoreñas. Ahí sí veríamos nosotros una política migratoria en favor realmente de nuestro pueblo. Y además, que esa política migratoria, adicionalmente a extenderle a 1 millón el TPS, a todo salvadoreño y salvadoreña que ya haya cumplido 2 TPS, automáticamente se le permita entrar a pedir la residencia permanente. Eso sería una verdadera política migratoria a favor del pueblo salvadoreño, no la que tienen ahora.
Ahí había unos periódicos como respuesta a esta carta que sacan declaraciones de una mujer salvadoreña que sin duda alguna agradece tener el TPS, pero acordémonos que de cada 100 salvadoreños y salvadoreñas que están en Estados Unidos, solo 10 tienen TPS y 90 están sufriendo el martirio de la ilegalidad. Por lo tanto, también habría que plantearle al señor Obama que dentro de una política universal de los derechos humanos, que el señor Obama cancele las redadas y las repatriaciones masivas de que son víctimas nuestros hermanos y hermanas por parte de la policía migratoria norteamericana. Proceso en que les violan constantemente los derechos humanos, quienes por necesidad, nuestros hermanos, han sido expulsados de este país. O sea, han sido expulsados. Los salvadoreños y salvadoreñas que están en Estados Unidos han sido expulsados por este capitalismo voraz, deshumanizado, que dirige la gran burguesía oligárquica de este país y las transnacionales en este marco del modelo neoliberal. Decirles que entre los años 2009 y 2010 de la administración del señor Obama se han repatriado por la fuerza, o sea, se han expulsado por la fuerza más de 60.000 salvadoreños. Y lo más grave a eso es que el señor Obama ahora hay que decirle que cancele la política que quiere implementar de enviar a Centroamérica 250.000 centroamericanos que por haber faltado la ley en su país, ahora quiere repatriarlos para engrosar nuestra ya complicada situación de delincuencia y aumentar el gasto del Estado, dado que significaría que todos los delincuentes que han infringido la ley norteamericana, no la salvadoreña, quieren que vengan aquí a purgar sus penas. O sea, todavía a complicarnos más nuestra realidad. Eso no es una política migratoria que realmente esté en favor del pueblo salvadoreño, señor Obama. Entonces le decimos al señor Funes, plantéele estas medidas al señor Obama. Estas medidas migratorias que el pueblo salvadoreño y los migrantes de nuestro país en los Estados Unidos solicitan al presidente Obama, por su medio, señor Funes, permitiría estabilizar las condiciones humanas de los salvadoreños y salvadoreñas residentes en los Estados Unidos. Y además le daría garantía a nuestro pueblo de seguir recibiendo remesas de ese país de manera estable y creciente. Recordemos que si las remesas caen, se hunde la parte del barco que no se ha hundido, dado que ya en El Salvador el 85% del pueblo salvadoreño vive una situación de pobreza y que la única parte del barco que no se ha hundido es la parte donde están los grandes ricos de este país y los intereses de las empresas transnacionales. Así pues, el primer punto es una política migratoria que realmente apoye al pueblo salvadoreño y que esa política migratoria deje de violarle los derechos humanos a nuestros hermanos en los Estados Unidos, como se los violan constantemente, cada día, cada 24 horas, y que dejen de estar repatriando masivamente a los salvadoreños, como lo hacen a través de redadas violentas, como lo hace la policía migratoria norteamericana. Ese es el primer punto. El segundo punto que tiene la agenda dice lo siguiente: que los economistas que asesoran al señor Obama asesore a su gabinete económico, señor Funes, de cómo en Estados Unidos sí pueden tener una política de déficit fiscal que busca atacar la crisis. Así el gobierno norteamericano actualmente tiene un déficit fiscal de 9.4% del PIB y el último año logró revertir la caída de su crecimiento. Es más, se enfrentó el señor Obama a los alemanes y al FMI para que no aplicaran una política de reducción del déficit fiscal en Europa, dado que podría profundizar la crisis o hacer más lenta su recuperación. Es un absurdo total que su gabinete económico, señor presidente Funes, se ha vuelto a comprometer con el Fondo Monetario Internacional de reducir el déficit fiscal de nuestro país a un 3.4% el presente año y llevarlo a 1.5% el último año de su gobierno, cuando nuestra economía está en una crisis estructural de crecimiento que requiere un papel importante del Estado en el desarrollo directo de inversiones y la promoción de las inversiones en el sector privado. Claro, si su gabinete económico, señor Funes, se da cuenta de su error
y maneje el déficit fiscal como un instrumento de política para revertir la crisis, sin duda alguna tendrá que darse cuenta que tendrá que regresar el colón como moneda nuestra, dado que no se puede utilizar como política anticrisis el déficit fiscal dolarizado. Así que de una vez pueden pedirle el apoyo al señor Obama para que regrese a nuestra moneda, y quitarnos la dolarización por las perversidades que esta medida ha provocado en los 10 años de su existencia. Esta medida es clave. Es un absurdo que una economía tan desarrollada y poderosa como los Estados Unidos maneje un déficit fiscal de 9.4% y usted, señor Funes, se haya comprometido con el FMI de reducir hasta 1.5% el déficit fiscal, lo que implicará dejar de atender las necesidades sociales de nuestro pueblo, lo que significará la incapacidad del Estado para promover la generación de empleo, promover la inversión. Por lo tanto, lo que garantiza para usted el 1.5% del déficit fiscal es que nuestro pueblo seguirá empobreciéndose, pero eso sí, usted está garantizando seguir pagando la deuda externa a costa de la muerte y hambre en nuestro pueblo. Ese es el segundo punto. El tercer punto de la agenda económica que le presentamos al señor Funes para que le presenten al señor Obama si quiere realmente atacar la crisis económica de nuestro país y los problemas de nuestro pueblo, consiste en lo siguiente: que los economistas del señor Obama igualmente asesoren a su gabinete económico, señor Funes, para que pidan la moratoria del principal e intereses de los 3.305.4 millones de dólares que fundamentalmente le debemos al BID y al Banco Mundial. Sobre estos organismos, el señor Obama tiene toda la potestad para ordenar que esto se haga. Además, que pidan la condonación de los 636.7 millones de dólares de deuda bilateral, o sea, con otros gobiernos. Esto se lo recomendamos, dado que el señor Obama, señor Funes, ha planteado en su país una moratoria de intereses a la deuda multimillonaria que los gobiernos de los estados, los gobiernos de los estados de la Unión Americana han obtenido para atacar la crisis. ¿Por qué, señor presidente Funes, aquí tiene miedo de hablar de moratoria y de condonación cuando en nuestro país no tiene capacidad de pagar, sino es endeudándonos más, empobreciendo más a nuestro pueblo, quitándole los subsidios en los servicios y bienes básicos a nuestra población, dejando de atacar estructuralmente la pobreza, no promoviendo seriamente el desarrollo de la agricultura, integrando a la micro y pequeña empresa a un tejido productivo que genere riqueza. Unos datos, señores presidentes Funes y Obama. Nuestro pequeño país, nuestro empobrecido país, donde el 85.4% de los hogares vivían a diciembre del 2007 ante la crisis actual en diferentes niveles de pobreza, dado que sus ingresos no cubren su canasta de mercado. Quiero decirles que los ingresos son inferiores a los $800 mensuales para el 85.4% de la población. Además, el pago de servicios de la deuda, señor Obama y señor Funes, entre el año 2000 y el tercer trimestre del 2010, representó que el país pagó a los bancos internacionales, al sistema financiero internacional, 15.4 miles de millones de dólares de servicio de la deuda. Otro dato, señores presidentes: el servicio de la deuda que este gobierno, el gobierno del señor Funes, se ha comprometido a pagarle al FMI para pagar a los bancos de aquí al 2015, o sea, entre el 2010 y el 2015, significará 8.700 millones de dólares más de pago a la deuda. Solo de intereses pagaremos casi 4.000 millones de dólares. No puede haber programa de reactivación, aún con la ayuda, entre comillas, norteamericana, si tenemos que desembolsar esas cantidades de dinero. Por lo tanto, señor presidente, que lo asesoren bien y pida la moratoria y la condonación de nuestra deuda para poder realmente tener recursos para implementar una verdadera política de reactivación de la economía. Ese es el tercer punto.